A reading from the letter Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que han resucitado en Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque ha muerto, y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán juntamente con Él en gloria. En consecuencia, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los desobedientes. Entre ellos andaban también ustedes cuando vivían de esa manera. Ahora, en cambio, desháganse de todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias y groserías fuera de su boca. No sigan engañándose unos a otros. Despójense de la vida, de la vieja condición humana, no con sus obras, y revístanse de la nueva condición que se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos o incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. The Lord is compassionate. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Every day will I Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es bueno con todos. let all your Que works todas las criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos, making known to men explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es bueno con todos. Rejoice and leap for joy. Your reward will be great in heaven. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Raising his eyes toward En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque el reino de los cielos es de ustedes. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo.
Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay de ustedes, ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Domini. Today we celebrate the Hoy celebramos la festividad de San Juan Crisóstomo, cuyos textos fueron muy importantes en su ministerio. Él, de hecho, había muerto el 14 de septiembre, pero por ser la festividad del triunfo de la Sagrada Cruz, se celebra algo que ocurrió apenas unos 10, 15 años antes de haber nacido él. Básicamente, al construir la dedicación de la iglesia a la resurrección en Jerusalén, porque se construía esta, que preservaba el santuario de la tumba de Cristo, pues de igual manera celebramos la festividad del día antes de su muerte. Y nos da un poco de contexto sobre su vida, porque San Juan nació fue hijo de un oficial militar y una mujer siria. Por tanto, él era medio griego y mitad sirio, lo cual es un factor importante en su historial. Su casa estaba en Antioquia, donde había una mezcla de personas sirias que hablaban arameo y griegos que hablaban griego. Y por su madre ser una persona de influencia y su padre morir cuando era un pequeño, ella se aseguró de que él tuviera una educación griega en literatura griega. El griego era una manera de hacer que él lograra avanzar en un imperio que constantemente cambiaba, y el aprender la literatura griega fue absolutamente maravilloso. No solamente la filosofía, sino también grandes obras y otras piezas de literatura que él aprendió muy bien y era muy bueno en ellas. Los maestros paganos que tenía dicen que si él no se hubiera convertido en cristiano, él hubiera renovado la escuela. Él se hizo cristiano, pero no estoy seguro sobre si su madre era cristiana a sí misma. Puede haber sido pagana, pero él se convirtió en un cristiano muy comprometido cuando tenía unos 20 años. Como tal, él se fue de Antioquia para vivir una vida de catequismo en ciudades donde habían muchos productos que se recibían, lugares de gran riqueza y muchas tentaciones. Nada muy diferente del día de hoy. Y como tal, él era tan ascético que incluso se lastimó del estómago. No dormía mucho, muchas veces se pasaba casi 2 años durmiendo muy poco, lo cual no se recomienda tampoco. Muchos santos aprendieron de sus errores, no hacerlo en demasía porque se pueden causar daños, como San Francis Poisha, quien hacía lo mismo y aprendió a ser moderado, de modo que no hiciera simplemente una carrera desenfrenada de santidad, sino que más bien es un concepto de permanencia en su crecimiento. Pero él hacía esto sin una buena dirección espiritual y trataba de avanzar como muchos monjes egipcios lo habían hecho.
Eventualmente regresó a Antioquía y habiendo de algún modo purificado sus diversos impulsos que ocurrían sobre la vida lujuriosa y de abundancia. Pero como sacerdote, una de sus principales tareas eran predicar, y sus sermones eran típicos de aquellos de la comunidad de Antioquía, a diferencia de Alejandría. En Alejandría tendían a entrar en tendían a hablar de muchísimas alegorías y no se tomaban los textos tan literalmente como lo hacían con todas estas alegorías, como por ejemplo estos símbolos y aquellos pasajes específicamente del Antiguo Testamento. San Juan hablaba clara y directamente sobre los textos y llamaba a las personas de Antioquía a asentar sus vidas y hacer de su compromiso cristiano uno claro. Ahora, estos son tiempos en los que el cristianismo acababa de legalizarse por decisión de Constantino y no mucho después de haber sido ordenado como sacerdote, el emperador hizo del cristianismo la religión oficial. Así que estamos hablando de apenas 60 años después de legalizarse. Por tanto, esta era la religión oficial del imperio. Y como resultado de que los cristianos pudieran manifestarse abiertamente, siempre existía la tentación de decir, bueno, pues seamos como todos los demás. Y las cualidades distintivas de la vida cristiana, aquellas que separaban a los cristianos de todos los demás, podían perderse en un ligero paso cuando alguien pudiera convencerte de actuar como todos los demás del mundo, en cuyo caso se diluían todos los esfuerzos. Lo que San Juan Crisóstomo quería hacer con su prédica era hacer una aplicación clara del Evangelio sobre la manera en que se encargaba de los pobres, predicaba fuertemente sobre la necesidad de cuidarlos y también tenía otra regla interesante, incluso siendo uno de los pocos sacerdotes de la diócesis de Antioquía, él se aseguraba de que hubiera una reconciliación. Recuerden que Antioquía, Alejandría y Roma y Jerusalén eran las 4 patriarcas antiguos del Imperio romano. Eran ciudades patriarcales que le daban otro nivel y para ellos hallarse en reconciliación entre sí en lugar de estar divididos. A menudo discutían sobre estas cuestiones teológicas y sociales y se debatían todas estas cuestiones heréticas que se manifestaban sobre Cristo, pero Juan Crisóstomo, quien se reunía con los patriarcas en Alejandría y en Roma, y debido a esa capacidad de también lograr la paz, que era muy interesante porque los emperadores, incluso en la época constantina, realmente no le importaba mucho la doctrina. No tanto como el que hubiera paz entre los cristianos y que el imperio estuviera unido. Esa era su preocupación. Así que Juan Crisóstomo fue entonces nominado por uno de los oficiales imperiales para convertirse en el patriarca de Constantinopla, lo cual hizo. En 397 vino a Constantinopla y allí fue encargado de crear un nuevo patriarcado.
y como tal esperaban que él pudiera mantener a todos en paz en la iglesia, de modo que la iglesia permaneciera unida y no dividida entre facciones, y que el emperador tuviera un imperio unido. Y así pues se mantenía todo con los demás. Cuando Juan Crisóstomo se rehusó a hacer fiestas bacanales en su casa, sino que en su lugar estableció hospicios para los pobres, donde vivía este evangelio que él predicaba y advertía a aquellos que gastaban mucho dinero en sus ropas y descuidaban a los pobres que no tenían suficiente ropa. Él entonces empezó a meterse en más y más problemas porque la emperatriz, después de unos pocos años, dígase 7 años, se había cansado de esto y ella llamó a los senadores y obispos y le tomó testimonio y lo mandó en el exilio. Ahora, el día de su arresto hubo un terremoto e incluso la emperatriz dijo, quizás te dejemos ir, porque se puso nerviosa. Así que él pues, lo liberaron, pero no paró porque, como lo vemos en esta lectura de Colosios, donde dice, póngase a muerte la parte de ustedes que es mundana, dígase la inmoralidad, impureza, la pasión, los deseos malévolos y la avaricia, que es la idolatría. La emperatriz, por supuesto, no estaba contenta de no haberse podido deshacer de él, así que le pusieron cierto bloqueo a su visión, se mandó a construir una estatua de plata de modo que pudiera dejar una huella mayor en la ciudad, y ella celebró un gran servicio de dedicación a la estatua que se había hecho de sí misma usando ceremonias paganas. Por tanto, Crisóstomo no iba a hacer absolutamente nada para apoyar ese paganismo y predicó en contra de esto en la catedral, y el resultado de ello fue arrestado nuevamente y exiliado hacia Capadocia en el este de Turquía. Esto es algo a lo que debemos prestarle atención, ya que esta apertura de la lectura de hoy, de si fuiste criado con Cristo, busca lo que está encima, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piénsese en qué está encima y no lo que está en la tierra. Esto es una reflexión muy importante de San Pablo sobre la teología de la ascensión de Cristo. La ascensión no es meramente la llegada de Cristo al cielo, es una parte importante de nuestra fe. Los hebreos lo desarrollan un poco más, pero él recibió el mismo núcleo de la ascensión teológica de que Cristo había ascendido a la derecha del Padre. Esto cumple las palabras de algunos donde dice el Señor me ha sentado a su derecha. Pero es también una base extremadamente importante para la esperanza cristiana. Esta es una virtud. ¿De qué? No los suficientes de nosotros. En muchas veces pueda entenderse, quizás porque en nuestro tiempo presente hay tanta falta de fe y la fe está bajo fuerte ataque de muchas partes,
Psalm 14 says, the fool says, Y desde hace mucho tiempo se viene diciendo que la iglesia está bajo ataque porque no se acepta a Dios. against Y hay mucho ataque también a la ley, donde tenemos esta ira y el antagonismo en nuestro país crecientemente y el uso de la violencia para silenciar a tus enemigos y oponentes es algo muy actual. Pero of what goes on in our por detrás de todo esto que ocurre en nuestra cultura y en la cultura de San Juan Crisóstomo es la falta de esperanza. Tenemos optimismo y, de hecho, mucho o gran parte del optimismo se muestra entre los políticos que siempre dicen: si me eligen a mí, haré que las cosas sean mejor. Desde la Revolución Francesa, entre más revoluciones ha habido, más permanecieron igual las cosas, y entre más políticos elegíamos para cambiar las cosas permanecían igual, porque el optimismo humano está meramente basado en las ideas y planes humanos, así como sus métodos. Eso no es esperanza, no es la virtud cristiana. La esperanza está basada en la gracia de Dios. A eso es a lo que llamamos esperanza, una virtud teológica basada en la gracia de Dios, enraizada en en los hechos de Dios, específicamente la ascensión de Cristo, y en la importancia de enfocarse en lo que Dios ha hecho, no solamente al alzar a Jesús de entre los muertos y hacerlo ascender al cielo, por lo que volvemos nuestros ojos al cielo, no solamente porque alguien diga: bueno, ¿qué estás buscando? ¿Pastel de manzanas en el cielo? No, es más bien que mantengamos nuestros ojos en cielo y en Jesucristo sentado en la gloria allí, porque eleva nuestro entendimiento de qué es lo que nos ocurre cuando sufrimos. Como es inevitable, la vida es dura, todos sufrimos y es difícil y doloroso. De eso no se puede escapar, pero también ponemos las cosas de este mundo en la perspectiva correcta, y si no tenemos esperanza en Jesucristo, sentado a la derecha del Padre durante la eternidad, ofreciéndose a sí mismo, ¿qué está haciendo él allí? Se está ofreciendo a sí mismo, no solo como el don, sino que es el sumo sacerdote quien se ofrece a sí mismo y se ofrece en el altar cada vez que venimos a la Eucaristía, y pone todos los demás objetos de este mundo en perspectiva sobre cuán poco importante la mayoría de los hechos son. A menudo son relativamente pequeños comparados con lo que Cristo ha hecho, y entonces con la perspectiva que viene de Jesucristo, entonces somos capaces de construir más apropiadamente y darle dirección y maneras que sean más fuertes y claras. Así como los escritos de San Juan Crisóstomo aún se leen, si no fuera por muchos de estos, la mayoría de nosotros apenas recordaríamos qué importante es la estatua de plata de Eudoquia, la cual está olvidada, pero los escritos de San Juan Crisóstomo nos inspiran aún hoy por haber tenido la perspectiva que viene de Dios. Y les recomiendo, vayan a nuestro sitio web ewtn.com. Pueden descargar los escritos de San Juan Crisóstomo gratuitamente. Pueden leerlos, orar con él,
usarlos en su meditación y aprender la perspectiva que él tenía, que procedía de la esperanza en Cristo, incluso en medio de su exilio y su hambruna y morir a una edad bastante temprana, pero lo hizo por Cristo y porque valía la pena para él y porque era válido para la iglesia y se volvió válido para todos nosotros.